El sol ardía sobre los tejados de Madrid como un cuchillo incandescente. En la Gran Vía, el asfalto parecía temblar bajo los pasos apresurados de oficinistas y turistas, mientras el murmullo de la ciudad se mezclaba con el olor a café tostado y churros recién fritos. Era uno de esos días en que todo parecía rutinario, y sin embargo, algo estaba a punto de romperse. Marisol avanzaba con paso ligero entre los callejones del barrio de Lavapiés, una bolsa de tela colgando de su brazo y la mirada fija en el suelo. Tenía 22 años, pero sus ojos hablaban de una vida de renuncias. Desde niña había aprendido a sobrevivir sin pedir demasiado, trabajos mal pagados, madrugones eternos y un cansancio que se pegaba a la piel como la humedad de las noches madrileñas. Nunca hubo vestidos de fiesta ni tardes de ocio en terrazas soleadas, solo el eco de un padre ausente, una madre agotada y dos hermanos pequeños que dependían de ella. ¿Y los sueños? Los había guardado en un cajón cerrado con llave. O eso creía. Esa tarde, mientras servía cañas en un pequeño bar de tapas de Malasaña, no podía imaginar que la puerta del local estaba a punto de abrirse para dejar entrar a un hombre que lo cambiaría todo. Santino. Un nombre que resonaba en la ciudad como el de alguien a quien se le perdona todo. Hijo de una de las familias más influyentes de Madrid, heredero de fincas en La Mancha y negocios que él mismo rara vez atendía. Su fama lo precedía, arrogante, seductor, dueño de un magnetismo tan peligroso como el vermut dulce que corría cada tarde por las terrazas. En las noches, era el rey de Malasaña, un cowboy urbano, que vivía entre apuestas, fiestas y conquistas fugaces. Lo llamaban el Playboy de Gran Vía, y a él le hacía gracia. Pero lo que nadie veía era el vacío detrás de esa sonrisa ensayada, la grieta silenciosa que lo empujaba a seguir corriendo sin saber hacia dónde. Esa noche, buscando un refugio distinto a las discotecas que solía frecuentar, entró en aquel bar estrecho, con paredes llenas de fotos antiguas y olor a jamón ibérico. Los clientes habituales giraron la cabeza. Marisol apenas levantó los ojos, concentrada en limpiar una mesa pegajosa. Pero cuando lo hizo, cuando sus miradas se cruzaron, Madrid entera pareció callar. Él se detuvo, sorprendido por esa joven que no lo miraba con deseo ni con miedo, sino con una serenidad desconcertante. No era como las mujeres que solían rodearlo en fiestas privadas de áticos con vistas a la Cibeles. Marisol tenía las manos ásperas por el trabajo, el cabello recogido sin cuidado y un brillo en la mirada que hablaba de verdad, de una vida real. Y eso lo desarmó. ¿Cómo te llamas?, preguntó Santino, con una media sonrisa. Marisol, respondió ella, casi sin mirarlo, como quien no espera nada. Él repitió el nombre en voz baja, saboreando cada sílaba como si fuese un buen vino. Luego pidió un vermut, se sentó en la barra y, por primera vez en mucho tiempo, se descubrió observando a alguien con auténtica curiosidad. Esa noche, mientras las luces de Malasaña se encendían y el bullicio crecía, Santino no pudo evitar hablar de ella en la reunión con sus amigos. Entre risas y copas, alguien le lanzó una broma. Dicen que en Madrid no hay mujer que no se rinda a tus encantos. ¿Ya conquistaste también a la camarera del bar de tapas? Santino rió, levantando la copa como si nada. No necesito conquistar a nadie, contestó con arrogancia. Pero la imagen de Marisol seguía martilleando en su mente. No era belleza artificial. No era coquetería. Era sencillez. Era verdad. Y esa verdad lo irritaba, y al mismo tiempo lo atraía como un imán. Al día siguiente, mientras el sol bañaba los balcones de hierro forjado en el barrio del Born de Barcelona, Santino tomó una decisión: volver a verla. El amanecer en Barcelona tenía un tono dorado, casi irreal. La luz entraba por las vidrieras modernistas del barrio del Born, pintando de reflejos verdes y azules las fachadas que parecían respirarse entre sí. Los bares de la Barceloneta comenzaban a abrir sus puertas, ofreciendo el primer aroma de café fuerte y croissants tibios. La ciudad despertaba, y con ella, un rumor que todavía no tenía nombre, la sensación de que algo estaba por suceder. Marisol caminaba rápido por las calles adoquinadas, con una cesta de pan duro envuelta en un pañuelo. Era todo lo que podía llevarse para el almuerzo. En su interior, sin embargo, había algo más valioso, la costumbre de encontrar belleza en lo sencillo. El frescor de la mañana, el canto lejano de una gaviota sobre el puerto, la humedad del suelo tras la lluvia nocturna. Marisol había aprendido a vivir de esos detalles, porque eran lo único que no podían arrebatarle. Pero esa paz se quebró cuando escuchó un sonido que ya se le había hecho familiar, el trote firme de un caballo en medio de la ciudad. Giró apenas la cabeza y supo que era él.
Santino. El heredero. El hombre que podía tenerlo todo, excepto lo que más lo desafiaba, su indiferencia. Buenos días, Marisol, saludó desmontando con una sonrisa que mezclaba arrogancia y curiosidad. Ella suspiró en silencio, como si se preparara para entrar en una plaza de toros. Buenos días, Santino, respondió sin mirarlo directamente, con un tono cortés, pero firme. Él la observó. Le sorprendía la manera en que lo trataba como si fuese uno más, como si el peso de su apellido no contara en absoluto entre esas calles donde Gaudí había dejado sus sueños, tallados en piedra. Santino, acostumbrado a sonrisas cómplices y miradas insinuantes, se encontraba frente a una mujer que no jugaba a ese juego. Y esa resistencia lo irritaba, pero lo fascinaba aún más. Siempre tan ocupada, comentó apoyándose en la barandilla de hierro forjado de una ventana. El trabajo no se hace solo, respondió ella con calma, sin detener sus manos. Él sonrió, divertido. Había algo en esa dignidad silenciosa que lo hacía volver, una y otra vez. Los días siguientes se convirtieron en un desfile de encuentros casuales, Santino supervisando trabajos en el puerto, preguntando por cosas que en realidad no necesitaban supervisión, incluso llevando agua a los obreros, algo que jamás había hecho antes. Y siempre, como un imán inevitable, terminaba buscándola a ella. Marisol lo notaba, y cada vez que lo veía aparecer sentía un nudo en el estómago. Sabía lo que se decía en el pueblo, lo que murmuraban en las terrazas sobre él, que era un hombre de paso rápido. De romances fugaces, de promesas que se disolvían con la espuma de una caña en una taberna de la Barceloneta. ¿Por qué, entonces, la miraba como si viera en ella algo más? Una tarde, mientras recogía cajas en el mercado del Born, escuchó su voz detrás de ella. Te he visto trabajar. Nadie lo hace con tanta dedicación como tú. Ella se giró, frunciendo el ceño. Es mi deber. No tengo otra opción. Él guardó silencio unos segundos, como si esas palabras le hubieran golpeado de verdad. Por un instante, Santino, el hombre de la Gran Vía y de los titulares en las fiestas privadas, se quedó desnudo ante una verdad que no podía comprar. Marisol volvió a su tarea, intentando ignorar la inquietud que crecía en su interior. Sabía que un hombre como él no buscaba amistad inocente. Que aquella atención no podía durar. Y sin embargo, cada vez que lo escuchaba pronunciar su nombre, sentía que la ciudad entera cambiaba de color. Lo que ninguno de los dos sospechaba era que ese juego de silencios y encuentros robados estaba a punto de empujarlos hacia una historia que incendiaría sus destinos. Porque en Barcelona, todo puede empezar con una mirada, y acabar en un incendio imposible de apagar. El aire de Granada olía a azahar y tierra húmeda. Al amanecer, los patios escondidos del Albaicín despertaban con el murmullo de fuentes antiguas y el eco lejano de una guitarra, que afinaba para el día. La Alhambra se erguía majestuosa sobre la colina, bañada por una luz dorada que parecía recordar a todos que los muros guardan secretos, y también pasiones imposibles. Marisol atravesaba las callejuelas empedradas con un saco de grano al hombro. El peso le hacía temblar los brazos, pero su orgullo era más fuerte que el cansancio. En su mundo no había opción, se trabajaba o se pasaba hambre. Así de simple. Todos tenemos opciones, había dicho Santino aquella mañana, con esa arrogancia suya que a la vez fascinaba e irritaba. No en mi mundo, Santino. En mi mundo, o luchas, o desapareces, le respondió ella con dureza, clavándole la mirada. Ese cruce quedó suspendido en el aire como una daga invisible. Por primera vez, él entendió que la distancia entre sus universos no se medía en kilómetros ni en fortunas, sino en experiencias irreconciliables. Los rumores empezaron a correr como fuego en pólvora. En los corrales de vecinos, en las plazas donde las mujeres charlaban mientras colgaban la ropa, se susurraba que el señorito Montes había puesto los ojos en la muchacha. Unas la miraban con envidia, otras con compasión, y ella con vergüenza bajaba la cabeza, atrapada en un juego que nunca había pedido. Esa noche, al volver a casa, encontró a su madre esperándola en el umbral. «Hija, ¿es cierto lo que dicen? ¿Que el patrón anda detrás de ti?» Marisol se sonrojó, bajando los ojos. «No es como piensan. Solo, me habla. Ten cuidado, Marisol. Ese hombre no es para ti. Nosotras no tenemos nada que ofrecerle. Y los ricos nunca miran de verdad a las muchachas como nosotras». Las palabras cayeron como piedras en su pecho. Ella lo sabía, siempre lo había sabido. Pero entonces,
¿Porque sentía ese nudo extraño en el estómago cada vez que Santino la miraba? En el palacio familiar, mientras tanto, Santino deambulaba sin descanso. Había intentado distraerse con fiestas en terrazas sevillanas, con apuestas en tabernas ruidosas, con risas fáciles de mujeres que lo buscaban por interés. Nada funcionaba. Marisol estaba ahí, clavada en su memoria como una melodía de flamenco que no se puede olvidar. ¿Qué te pasa, Montes? Le preguntó un amigo una noche, al verlo callado en la peña de la ciudad. Nada, contestó él, ocultando la verdad tras una sonrisa que no le salía del alma. Pero lo sabía, algo estaba cambiando en él. Y lo que más lo perturbaba era que no tenía el control. El destino los enfrentó de nuevo en el mercado de San Agustín. Marisol, agotada, cargaba un saco demasiado pesado para sus fuerzas. Santino apareció de pronto, y sin pedir permiso, lo tomó de sus manos. «Déjame ayudarte». «No necesito tu ayuda», replicó ella, con orgullo. «No se trata de necesitar», dijo él, acercándose más de lo debido, con voz baja y firme. «Se trata de que no quiero verte sufrir». Ella se apartó de golpe, con el corazón desbocado. «Tú no entiendes nada, Santino. Para ti esto es un juego. Para mí, es la vida». Él quedó en silencio. Nunca nadie le había hablado así, sin miedo ni adornos. Y en ese instante supo que lo que sentía no era un capricho, ni una aventura pasajera. Era algo más profundo. Algo que lo obligaba a ser distinto. Esa noche, en su humilde cuarto, Marisol repitió en silencio, como una oración desesperada: «Él no es para mí. Él no es para mí». Pero el eco de su propio corazón la traicionaba. En la colina, Santino tampoco pudo dormir. Paseaba bajo los arcos nazaríes de su casa, recordando las palabras de ella. Por primera vez, la ciudad de Granada, con sus callejones en penumbra y sus patios escondidos, le parecía un escenario de batalla. No entre espadas, sino entre verdades. Y lo que ninguno de los dos sabía era que esa lucha interna, ese orgullo y esa resistencia, no eran más que el preludio de una tormenta mayor. Una tormenta que pondría a prueba sus corazones, sus clases, y el verdadero significado del amor. El amanecer llegó con un aire distinto. Las torres de la Alhambra parecían susurrar: algo está a punto de revelarse. El mar rugía con furia contra los acantilados, levantando espuma blanca que se confundía con la niebla. En la distancia, un faro solitario permanecía en pie como único testigo de la tormenta. Bajo ese cielo encapotado, Marisol avanzaba con su cesta de mimbre, los pies hundidos en el barro húmedo de los senderos. Cada paso parecía arrastrar consigo una sombra invisible, la de Santino. Aunque él no estuviera allí, ella lo sentía presente. En su voz que resonaba en la memoria, en aquella mirada insolente y a la vez herida que la perseguía. Quería repetirse que debía mantenerlo lejos, que arriesgar su trabajo sería perder lo único que sostenía a su familia. Pero su corazón se negaba a obedecer a la razón. Santino también libraba su propia guerra. Había crecido rodeado de privilegios, tierras, ganado, noches de juerga y mujeres que se le rendían sin pedir nada a cambio. Sin embargo, Marisol no lo buscaba. No le sonreía. No lo necesitaba. Y esa indiferencia lo descolocaba, lo arrastraba a un deseo nuevo y más peligroso que todos los que había sentido antes. Una mañana, decidió seguir el rumor de que Marisol solía descansar junto al río que cruzaba la finca. La encontró allí, sentada en una roca, los pies descalzos rozando el agua helada. La escena era simple, sin adornos, pero para él resultaba casi sagrada. «No deberías estar sola en un lugar así», dijo, acercándose. Marisol alzó la mirada, sorprendida pero serena. «El río no hace daño, señor Montes». Él esbozó una sonrisa breve, aunque sus ojos guardaban gravedad. «No hablo del río. Hablo de los hombres». Ella sostuvo su mirada sin pestañear. Algunos confunden la inocencia con debilidad. Otros confunden la sinceridad con un juego. El silencio se instaló como un duelo entre dos voluntades. Santino dio un paso más, lo suficiente para que Marisol sintiera su cercanía. «No eres un juego para mí», susurró, casi con esfuerzo. Las palabras quedaron flotando en el aire, peligrosas y dulces al mismo tiempo. Marisol apartó la vista, con el corazón desbocado, y se levantó bruscamente. «Debo volver al trabajo», dijo antes de alejarse entre la hierba mojada. Santino la observó hasta que se perdió entre los senderos.
Sabía que no había logrado convencerla, y tampoco estaba seguro de convencerse a sí mismo. Con el paso de los días, la tensión se hizo evidente. Marisol redoblaba esfuerzos en el campo, sus manos se llenaban de grietas y sangre bajo el sol, mientras los murmullos crecían: lo hace por el patrón. Aquellas palabras la herían, porque la verdad era otra: trabajaba por los suyos. Una tarde encontró a su hermano Ramiro ardiendo en fiebre. La madre, desesperada, no tenía más que lágrimas. El dinero apenas alcanzaba para un pedazo de pan, un médico era un lujo impensable. Con el alma en un puño, Marisol fue hasta la oficina de la hacienda. Santino la recibió, sorprendido por su gesto serio. ¿Qué ocurre?, preguntó. Necesito un adelanto de mi salario, respondió ella con firmeza. ¿Para qué lo quieres? Es algo personal. Él la miró un instante, como si pudiera leer su verdad. Tu hermano está enfermo, ¿verdad? Marisol bajó los ojos. Sí. Necesito medicinas. Sin más palabras, Santino abrió un cajón y colocó un fajo de billetes sobre la mesa. Llévatelo. Ella permaneció inmóvil, la mirada clavada en el dinero. No quiero tu caridad. Solo lo que me corresponde. Santino rodeó el escritorio y se detuvo frente a ella. Afuera, la lluvia golpeaba con fuerza contra los cristales. No es caridad, Marisol. Es ayuda. Y la diferencia está en cómo decides aceptarla. El silencio se volvió tan denso como la bruma del Atlántico. Ambos sabían que en ese instante algo había cambiado, aunque ninguno quería admitirlo. Marisol apretó los labios, luchando contra el orgullo que la sostenía desde niña. Finalmente, estiró la mano y tomó solo una parte del dinero, lo justo para las medicinas de Ramiro. El resto lo dejó sobre la mesa de caoba, con un gesto firme. Gracias, señor Montes, dijo, y en su voz se mezclaban la gratitud y el rencor. Pero no se equivoque, esto no cambia nada. Santino asintió, con una calma aparente. Pero por dentro, aquella frase le atravesó como una daga, porque para él lo cambiaba todo. Los días siguientes estuvieron marcados por una cercanía inevitable, casi peligrosa. Marisol no podía olvidar que Santino había salvado la vida de su hermano, y aunque se repetía que lo había hecho por mero deber, algo dentro de ella susurraba que había mucho más detrás. Una tarde, en pleno ajetreo de la feria de abril, Marisol tropezó cargando un saco en el improvisado almacén de la hacienda, instalado junto a la feria. Estuvo a punto de caer, pero unos brazos fuertes la sostuvieron. Era él. El contacto fue breve, pero suficiente para que el corazón de ambos se acelerara como si una guitarra flamenca hubiese marcado el compás de sus latidos. Deberías tener más cuidado, murmuró Santino, tan cerca que ella pudo sentir su aliento. Marisol se apartó de inmediato, el rostro encendido. Y tú deberías dejar de aparecer en todas partes, respondió con un temblor en la voz que delataba lo que quería ocultar. Santino sonrió, pero aquella sonrisa no era arrogante como otras veces, tenía una suavidad inesperada, un destello de verdad. Quizás el problema es que ya no puedo dejar de buscarte. Ella lo miró, sorprendida. Por un instante, entre el bullicio de las casetas, el cante flamenco y las luces de colores que colgaban en los farolillos, el mundo pareció detenerse. No existían los rumores, ni la diferencia de clases, ni los prejuicios, solo ellos dos, atrapados en una verdad peligrosa. Esa noche Marisol apenas durmió. Cada vez que cerraba los ojos volvía a sentir la firmeza de sus brazos, el peso de aquella confesión. Su corazón se dividía, una parte se aferraba a la prudencia, recordando las advertencias de su madre, la otra quería rendirse, dejarse arrastrar por esa atracción imposible. En lo alto de la hacienda, Santino bebía whisky frente a la ventana, mientras la luna se reflejaba en el río Guadalquivir. Por primera vez en su vida deseaba algo que no podía comprar ni doblegar con su apellido. Marisol era una llama, y cuanto más intentaba acercarse, más lo consumía. Y aunque tratara de negarlo, sabía que ya estaba perdido en ese fuego. El verano se adelantaba en Sevilla con un sol abrasador que doraba la ciudad y agotaba a los trabajadores en la feria y en el campo. Marisol se refugiaba en el trabajo, fingiendo indiferencia, pero cada vez que escuchaba el sonido de los cascos de un caballo acercándose o el crujir de las botas de Santino, tras ella, sentía como toda su resistencia se desmoronaba. Él, en cambio, parecía cada día más obsesionado con su presencia. La dureza con la que solía imponerse a todos se desvanecía apenas Marisol aparecía.
Los capataces lo notaban, los trabajadores murmuraban, y hasta su madre, doña Ramona, empezó a sospechar. Ramona era una mujer de porte elegante y mirada severa, habituada a que nada empañara el prestigio de la familia. Una tarde, al entrar en el despacho de su hijo, lo encontró absorto, mirando por la ventana hacia las casetas donde Marisol trabajaba sirviendo platos de jamón y copas de manzanilla. ¿Qué observas con tanta atención?, preguntó con un tono calculado, más frío que el vino que servían en la feria. Santino ni siquiera intentó fingir indiferencia. Nada que deba preocuparte, madre. Me preocupa todo lo que pueda manchar el apellido Montes, respondió ella, clavando sus ojos en los de él con una advertencia silenciosa. La tensión quedó suspendida en el aire como un mantón de Manila que cubre un secreto demasiado grande. La noche se extendía sobre la isla con un silencio inquietante. La luna se reflejaba en el mar como un espejo quebrado, y la brisa traía consigo el olor a sal y a pino. Marisol, desde la pequeña ventana de su cuarto, sujetaba contra su pecho el relicario que Santino le había regalado. Sentía que dentro de sí convivían dos fuerzas irreconciliables, el deber hacia su familia y el deseo que ardía cada vez que pensaba en él. Santino, en cambio, bebía despacio frente a la terraza de la casa principal. El vaso de whisky no le calmaba la ansiedad. Sabía que algo dentro de él había cruzado un límite del que no podría regresar. No lo imaginaba, pero en otro rincón de la mansión su madre lo observaba. Doña Ramona, con la misma frialdad con la que había defendido siempre el honor de los Montes, se hizo una promesa silenciosa: no permitiría que aquella joven humilde se interpusiera en el destino de su familia. El amanecer trajo consigo un sol abrasador. El resplandor caía sobre los campos y las calas escondidas de la finca. Marisol, todavía resentida por la caída en la pierna, insistía en trabajar. No soportaba la idea de parecer débil ni de convertirse en blanco de rumores. Santino la vigilaba desde la distancia, intentando no exponerla, pero su mirada siempre volvía hacia ella, incapaz de controlarlo. A ojos de todos seguía siendo el patrón altivo, pero frente a Marisol era otro hombre, vulnerable, humano, desarmado. Doña Ramona, consciente de ello, decidió intervenir. Una tarde hizo llamar a Marisol. La citó en el salón de la casa principal, un lugar imponente donde brillaban los candelabros de cristal y las alfombras gruesas. La joven entró con paso inseguro, consciente de que su vestido sencillo y sus manos curtidas contrastaban con la ostentación de aquel espacio. Siéntate, ordenó la matriarca, sin amabilidad alguna. Marisol obedeció, con el corazón golpeando en el pecho. Sé lo que ocurre, comenzó Ramona con voz cortante. Mi hijo parece obsesionado contigo. Y tú, ilusa, has empezado a creer que eso significa algo. Señora, yo nunca, intentó defenderse Marisol. Basta, la interrumpió Ramona, alzando la mano. No quiero escuchar tus justificaciones. Escucha bien lo que voy a decirte: Santino jamás se unirá con una campesina. No permitiré que manche el apellido de mi familia con tus fantasías. Las palabras se clavaron como cuchillos. Marisol tragó saliva, incapaz de sostener la mirada. Yo nunca he querido aprovecharme de él, susurró al borde de las lágrimas. Ramona no titubeó. Entonces, demuéstralo. Apártate. Vuelve a tu sitio. Porque esta vida puede volverse insoportable para quien olvida cuál es su lugar. El mensaje era claro. No era una advertencia, era una amenaza. Esa noche, sola en su habitación, Marisol lloró en silencio. El relicario ardía entre sus manos como un peso imposible. ¿Cómo podía algo tan puro sentirse tan prohibido? ¿Cómo podía un sentimiento crecer en medio de un terreno sembrado de poder, prejuicios y orgullo? Cuando Santino la buscó al día siguiente, notó que su mirada había perdido brillo. ¿Qué te ocurre?, preguntó, intentando tomarle la mano. Ella se apartó con gesto tembloroso. Esto no está bien, Santino. Tú y yo venimos de mundos distintos. No me importa tu mundo ni el mío. Solo me importas tú. Pues deberías, respondió ella con un hilo de voz. Tu madre ya me lo dejó claro, jamás lo aceptará. El pecho de Santino ardía. Sabía de la dureza de Ramona, pero no imaginaba que hubiera llegado a enfrentar directamente a Marisol. No volverá a molestarte, prometió, apretando los puños. ¿Y qué harás? ¿Desafiar a tu madre por mí? Eso solo traerá dolor, respondió Marisol con lágrimas en los ojos. Santino guardó silencio.
Ella tenía razón. Pero el fuego que lo consumía era más fuerte que cualquier advertencia. Mientras tanto, en las sombras, otro enemigo movía sus piezas. Manuel, primo de Santino, llevaba tiempo ansiando la fortuna y el respeto que él inspiraba. La relación prohibida le ofrecía la excusa perfecta para destruirlo. Una noche, Manuel se presentó en la humilde casa de Marisol. Su sonrisa era tan afilada como una daga. «Buenas noches, señorita», dijo con fingida cortesía. «Mi primo puede haberte hecho creer que eres alguien importante. Pero no te confundas. Para él no eres más que un pasatiempo». Marisol lo enfrentó con el ceño fruncido. «No tengo nada que hablar con usted». Manuel ladeó la cabeza, dejando escapar una sonrisa venenosa. «Ya lo tendrás. Créeme, lo tendrás». Y así, la tormenta comenzó a gestarse en silencio, como el mar en calma que esconde la promesa de un oleaje devastador. Manuel no necesitó alzar la voz para que su amenaza calara como hielo. «Escúchame bien», dijo con frialdad. «Si sigues aferrándote a esta fantasía, serás tú la que pague el precio. No él. Tú, y tu familia». El tono era tan cortante que Marisol sintió como un escalofrío le recorría la espalda. La certeza de que no hablaba en vano la dejó sin aire. Los días siguientes se volvieron insoportables. Marisol esquivaba a Santino con la esperanza de protegerse, pero él la buscaba más que nunca. Sus gestos, antes arrogantes y seguros, ahora tenían un matiz desesperado. «¿Por qué me rechazas?», le preguntó una tarde, acorralándola entre los muros de piedra húmeda del caserío. «Dime la verdad». Ella lo miró con los ojos empañados. «Porque no quiero que me odies el día en que tu madre te obligue a escoger». Santino sostuvo su rostro con manos temblorosas. «Entonces, tampoco confías en mí». Marisol cerró los párpados. No era desconfianza, era miedo. Miedo de perderlo, miedo de perderse a sí misma en un mundo que no le pertenecía. El destino no tardó en hacer su jugada. Una madrugada, un resplandor rojizo iluminó el horizonte. Un incendio se había desatado en uno de los galpones. El fuego rugía alimentado por el viento del Cantábrico, mientras las llamas devoraban el grano almacenado como si fueran lenguas de ira. Los trabajadores corrían con cubos de agua, los caballos relinchaban asustados, el caos era total. Y entonces, entre el humo, Marisol lo vio, Manuel, apartado, con una sonrisa casi invisible. Su piel se erizó. Aquello no era un accidente. Era un mensaje. Con lágrimas y ceniza en el rostro, apretó el relicario contra su pecho. «Si esto es amor», susurró en silencio, «no dejaré que lo destruyan». En ese momento, Santino apareció cubierto de hollín, con los ojos encendidos. «Te encontré», dijo, con la voz áspera. Y en esa frase, Marisol comprendió que el verdadero incendio apenas estaba empezando. Al amanecer, la hacienda olía a humo y derrota. Las vigas humeaban todavía, los campos ennegrecidos recordaban la magnitud de lo perdido. Santino, con la camisa rota y las manos ennegrecidas, caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. «Esto no fue un accidente», gruñó. «El fuego se propagó demasiado rápido, demasiado preciso». El capataz bajó la mirada. Nadie se atrevía a contradecirlo cuando su tono era así, feroz, implacable. Desde la distancia, Marisol lo observaba con el corazón encogido. Sabía la verdad, o al menos la intuía. Manuel estaba detrás. ¿Pero quién escucharía a una simple recolectora? No tardó en aparecer doña Ramona. Impecable, como si el fuego no hubiera alcanzado a rozarla, atravesó el patio con su porte severo. «¿Lo ves, Santino?», dijo con voz helada. «Esto es la consecuencia de tu obsesión. Esa muchacha te está debilitando. Y la hacienda paga el precio». Él clavó los ojos en ella, con rabia contenida. «No vuelvas a insinuar que Marisol tiene algo que ver con esto». Ramona arqueó las cejas con calma calculada. «No necesito insinuarlo. Todos lo están viendo. Si tú te niegas a abrir los ojos, otros lo harán por ti». Marisol bajó la cabeza. Sus palabras eran como cadenas recordándole un destino que nunca podría desafiar. Esa misma tarde, mientras intentaba retomar su trabajo, Manuel se acercó. Sombrero impecable, botas brillantes, sonrisa envenenada. «El fuego fue solo un aviso», susurró con sorna.
¿O necesitas que las cosas empeoren para entenderlo? Marisol retrocedió con el pulso desbocado. ¿Por qué haces esto? Manuel inclinó la cabeza, y en su voz se deslizó la crueldad de quien disfruta del miedo ajeno. Porque lo que para ti es amor, para mí es la debilidad que puede hundir a los montes. Y yo pienso aprovecharlo. El eco de esas palabras se quedó flotando en el aire, tan pesado como la bruma sobre los acantilados. Manuel inclinó la cabeza con aire burlón, como quien disfruta del dolor ajeno. Santino siempre lo tiene todo, el respeto, la fortuna y ahora también tu atención. Ya es hora de que sepa lo que significa perder. Si intentas hacerle daño, empezó Marisol, pero la carcajada amarga de Manuel la interrumpió. ¿Dañarlo a él? Muchacha ingenua. El que saldrá herido eres tú. Créeme, si no lo dejas, pagarás un precio que no podrás asumir. Y se marchó, dejándola temblando en mitad de la noche. Marisol ya no pudo callar más. Esa misma velada lo buscó. Encontró a Santino en el establo, acariciando el lomo brillante de su caballo. La penumbra apenas dejaba ver su rostro, pero en sus ojos cansados había un brillo de soledad. Santino, susurró. Él levantó la mirada y, por un instante, la dureza se deshizo. No deberías estar aquí a estas horas, dijo en voz baja. Necesito hablar contigo, respondió ella, con la firmeza de quien lucha contra el miedo. Él dio un paso hacia ella. Dime. Marisol tragó saliva, las manos temblándole. Sé quién provocó el incendio. El silencio fue denso, como lava solidificada. ¿Quién? Gruñó Santino, la furia asomando en su voz. Tu primo Manuel. Lo vi aquella noche, estaba allí, como si supiera lo que iba a ocurrir. Y después, me amenazó. El rostro de Santino se encendió de rabia. Golpeó la pared de madera con el puño. Lo mataré. Marisol corrió hacia él y le sujetó el brazo con desesperación. No. Eso es lo que él quiere, verte perder el control, hundirte en su juego. Él respiraba agitado, con la ira luchando contra el ruego de su voz. ¿Y qué esperas que haga? ¿Quedarme de brazos cruzados mientras te amenaza? Ella lo miró con lágrimas contenidas. Quiero que confíes en mí. Que luchemos juntos, pero no con más violencia. Santino cerró los ojos, intentando domar la tormenta que ardía dentro. Finalmente, tomó las manos de Marisol con una ternura que contrastaba con su cuerpo curtido por la rudeza. No sé cómo hacerlo. Toda mi vida he resuelto las cosas con orgullo y golpes. Pero contigo quiero aprender otra manera. Las lágrimas rodaron por el rostro de Marisol, y por primera vez sintió que el muro de Santino se resquebrajaba. Pero el destino, implacable, no les dio tregua. 2 noches después, Marisol desapareció. Al amanecer, Santino recorrió cada rincón de la hacienda, establos, campos, cabañas. Nadie sabía nada. Un niño del pueblo llegó corriendo, con un papel arrugado en la mano. Señor Santino, encontré esto en el camino. Con dedos temblorosos, Santino lo abrió. Era una nota escrita a toda prisa. Si quieres volver a ver a la muchacha, ven solo al barranco antes del amanecer. Sin armas. Un movimiento en falso y no saldrá con vida. El estómago de Santino se contrajo. El miedo y la rabia se mezclaron en una sensación insoportable. Marisol estaba en manos de Manuel. Por primera vez en su vida, el hombre más temido de la región sintió lo que era estar verdaderamente vulnerable. Cuando aún no despuntaba el sol, ensilló su caballo. No llevaba rifle ni pistola, solo la determinación ardiente en sus venas. Sabía que era una trampa, pero no podía retroceder. Levantó la vista hacia el horizonte oscuro y murmuró entre dientes. Marisol, aunque me cueste la vida, voy a sacarte de esto. El galope rompió el silencio de la madrugada. El viento helado soplaba entre las paredes del barranco volcánico, conocido por los pobladores como el desfiladero de los secos. Decían las leyendas que allí habían muerto hombres en duelos de traición. Y ahora, Santino se dirigía directo a enfrentar la suya. Santino sabía que avanzaba directo hacia una trampa, pero no tenía elección. Marisol ya no era solo una mujer para él, se había convertido en la razón que le daba sentido a todo. La única capaz de quebrar la coraza de orgullo que había cargado durante años. Sin ella, la hacienda, las tierras, el poder, no eran más que cenizas. Montado en su caballo oscuro,
descendía por el sendero pedregoso sin armas, solo con la determinación ardiendo en la sangre. Cada paso lo acercaba al peligro, pero también lo hacía más fuerte en una certeza: defendería a Marisol aunque le costara la vida. El sol nacía sobre el horizonte cuando llegó al corazón del barranco. Allí estaba Manuel, montado en un caballo blanco, con la sonrisa torcida de quien se cree dueño del juego. A su lado, 2 hombres armados sujetaban a Marisol. Tenía las muñecas atadas, la ropa manchada de tierra, pero sus ojos brillaban con esa mezcla de miedo y coraje que lo mantenía de pie. «Llegaste, primo», dijo Manuel con ironía. «Sabía que no resistirías. El amor siempre convierte a los hombres en débiles». Santino apretó la mandíbula, tirando de las riendas con fuerza. «Suéltala. Esto es entre tú y yo». Manuel rió, y su carcajada se esparció como un eco maligno entre las rocas. ¿Entre tú y yo? Tú nunca entendiste. Siempre lo tuviste todo: la hacienda, el respeto, las mujeres que te buscaban incluso cuando las despreciabas. Y ahora, por esta campesina, estás dispuesto a entregar lo que jamás compartiste conmigo, tu atención. Uno de los guardias empujó a Marisol para que callara cuando intentó defenderse. Santino avanzó un paso con el caballo, furioso. No es ella quien te quita nada, Manuel. Es tu envidia la que te consume. Los ojos de Manuel chispearon de odio. Entonces dame algo a cambio. Entrégame tus tierras, y tal vez la deje vivir. Santino desmontó lentamente. Su silueta se recortaba contra la luz dorada del amanecer como la de un hombre que ya no tenía nada que perder. Quédate con todo lo que quieras, dijo con voz grave. Pero a ella no la tocas. Manuel lo miró incrédulo. El invencible Santino, de rodillas por una campesina. Él dio un paso más, firme, con las armas de los hombres apuntándole al pecho. Ella vale más que todo lo que poseo. Y aunque caiga hoy, prefiero morir defendiéndola que seguir vivo en la miseria de tu odio. El silencio se volvió absoluto. El viento mismo pareció contener la respiración. Marisol sintió un nudo en la garganta. Nadie, nunca, había puesto su vida entera en juego por ella. Manuel, fuera de sí, bajó del caballo y desenfundó una pistola. Entonces muere como un necio. Los hombres tensaron sus armas, pero Santino avanzó un paso más, sin miedo, clavando la mirada en los ojos de su primo. Dispara si quieres. Pero aunque me mates, nunca tendrás lo que encontré en ella. El dedo de Manuel vaciló sobre el gatillo. La arrogancia se quebraba frente a la calma implacable de Santino. Fue entonces cuando Marisol gritó con todas sus fuerzas. Manuel, basta. Mírame. ¿Crees que podría amarte si haces esto? Solo lograrás convertirte en el monstruo al que todos temerán y abandonarán. Las palabras rebotaron en las paredes del barranco con más fuerza que cualquier bala. Manuel giró hacia ella, enceguecido, y le apuntó directamente al pecho. «Cállate», rugió. El corazón de Santino se detuvo. «No te atrevas», gritó lanzándose hacia ella. Todo ocurrió en un parpadeo. Un disparo retumbó como un trueno. El eco se multiplicó en el cañón. Un grito ahogado cortó el aire. Cuando el polvo se disipó, la pistola de Manuel estaba en el suelo. Uno de sus propios hombres se retorcía herido en el hombro, alcanzado por el tiro accidental en medio del forcejeo. Marisol, con las manos aún atadas, aprovechó la confusión para liberarse. Corrió hacia Santino, que la envolvió entre sus brazos, apretándola contra su pecho como si en ello se le fuera la vida. El enfrentamiento apenas había comenzado. Pero en aquel instante, Santino supo que amarla era más poderoso que cualquier bala. Manuel, al ver que la situación se le escapaba de las manos, espoleó su caballo y desapareció entre los riscos del barranco, dejando atrás a sus hombres desconcertados. El eco de los cascos se apagó, y por primera vez en días, el silencio no pesaba como amenaza, sino como alivio. Santino cayó de rodillas frente a Marisol y la abrazó con tanta fuerza que casi le cortó la respiración. «Estás viva», murmuró con la voz desgarrada. «No sabes lo cerca que estuve de perderte». Ella lo miró, con las mejillas manchadas de tierra y lágrimas. «No entiendo qué hice para que alguien como tú arriesgara todo por mí». Santino le acarició el rostro áspero por el polvo y la besó con un ímpetu que no pedía ternura, sino promesa. No volvería a dejarla sola frente al peligro. Cuando regresaron a la hacienda, los trabajadores los recibieron en silencio.
Nadie había visto nunca al patrón tan vulnerable, con los ojos húmedos y la ropa desgarrada. Algunos susurraban, otros se limitaban a observar. Todos comprendieron que algo había cambiado. En el balcón, Ramona contemplaba la escena con la frialdad de una estatua. No veía a una simple campesina. Veía a la mujer que había conseguido derribar las murallas de su hijo, y eso la aterraba más que cualquier enemigo. Marisol también lo sabía, la batalla apenas empezaba. Manuel seguía libre y la mirada de la matriarca continuaba clavada en ella como una amenaza. Pero ahora no estaba sola. Santino estaba dispuesto a enfrentarse al mundo entero con tal de protegerla. El sol se ocultó tiñendo de rojo los campos de maíz, como si el cielo mismo anunciara una guerra próxima. La hacienda amaneció bajo un silencio espeso. Los jornaleros hablaban en voz baja, conscientes de que lo ocurrido en el cañón no había sido un final, sino un preludio. Santino no había dormido. Pasó la noche sentado junto a Marisol, velando sus sueños. A ratos le acariciaba el cabello, a ratos se quedaba inmóvil, mirándola como si temiera que desapareciera al cerrar los ojos. No hay vuelta atrás, pensaba. Ya enfrenté a Manuel, desafié a mi madre, y nada de lo que pierda pesa más que ella. Cuando Marisol despertó, encontró sus ojos fijos en los suyos. Ella sonrió con timidez, pero había en su mirada un brillo nuevo, la certeza de saberse amada sin condiciones. No hacía falta que te quedaras toda la noche despierto, susurró. Quiero asegurarme de que nada te arrebate de mi lado, respondió él, besándole la frente. Mientras tanto, en sus aposentos, Ramona maquinaba. Había enviado emisarios discretos para localizar a Manuel. Santino tiene un deber con la hacienda, con nuestro nombre, no con una recolectora, se repetía, como si esas palabras pudieran suavizar la dureza de su corazón. Pero lo que ignoraba era que Manuel, consumido por la humillación, ya había jurado venganza. En una taberna del puerto, reunió a un grupo de hombres dispuestos a todo. Les ofreció dinero y tierras a cambio de arrasar la hacienda y acabar con Santino. El ataque llegó al caer la noche. El estruendo de cascos, disparos y gritos desgarró la calma. Las antorchas iluminaban la oscuridad como serpientes de fuego. Los trabajadores corrieron a defenderse con lo que tenían a mano, mientras mujeres y niños se refugiaban tras los muros de piedra. Santino salió armado, con la voz firme imponiéndose sobre el caos. «Defiendan la hacienda. Protejan a los nuestros». Marisol, desde la entrada de la casa, veía la escena con el corazón encogido. Quería correr hacia él, pero Santino le había rogado que se quedara a salvo. Sin embargo, cuando vio a Manuel avanzar directo hacia su primo, con los ojos desencajados por la rabia, supo que no podía contenerse más. «Esta noche se acaba todo, Santino», gritó Manuel entre humo y disparos. «Ni tú ni ella volveréis a ver otro amanecer». El rugido del viento sobre las laderas volcánicas parecía presagiar el choque final. El patio de la hacienda era un torbellino de polvo y fuego. Los caballos relinchaban, los hombres gritaban, y las antorchas lanzaban destellos que parecían lenguas de lava. En medio del caos, Santino y Manuel se encontraron frente a frente, como dos toros en un ruedo sin escapatoria. Manuel disparó varias veces, cada bala cortando el aire como un rayo. Santino esquivó con rabia contenida, hasta que un proyectil le rozó el brazo, arrancándole un gemido ahogado. La sangre manchó su camisa, pero sus ojos permanecieron fijos en su primo. Marisol no pudo resistir más. Con el corazón desbocado y las piernas temblando, corrió hacia ellos. Y cuando Manuel alzó la pistola de nuevo, ella se interpuso, abriendo los brazos como un muro de carne y fe. «¡No lo hagas!», gritó. «Si quieres destruir a alguien, empieza conmigo». Manuel quedó inmóvil, desconcertado. Aquella joven, frágil en apariencia, lo miraba con la firmeza de una reina. Sus dedos vacilaron sobre el gatillo. «¿Por qué?», susurró con un tono casi infantil. «¿Por qué eliges a él, pudiendo salvar tu vida?». Marisol, con lágrimas en los ojos, habló con voz clara y cortante. «Porque lo amo. Porque prefiero morir a ver cómo lo conviertes en cenizas». Ese instante de vacilación fue la grieta por donde se coló la fuerza de Santino. Se lanzó contra Manuel y el forcejeo fue brutal, dos cuerpos golpeándose, dos destinos chocando. La pistola cayó al suelo y quedaron envueltos en un combate salvaje, mezcla de sudor, polvo y sangre. Santino, con un rugido, lo inmovilizó contra la tierra. «Basta, Manuel».
Escupió. Nada de esto te dará paz. Estás vacío, y ni todo el poder del mundo podrá llenarte. Por un instante, los ojos de Manuel se nublaron. Hubo una chispa de verdad, un atisbo de rendición. Pero enseguida volvió la máscara de dureza. Prefiero estar vacío a perder como tú. Santino alzó el puño, dispuesto a hundirlo en su rostro. Fue entonces cuando la voz de Marisol atravesó el estruendo como un campanazo. Santino, no. Si lo destruyes, serás igual que él. El cowboy se quedó quieto, jadeando. Sus ojos buscaron los de ella y encontró en ellos la respuesta. Lentamente, bajó el brazo y lo soltó. Manuel quedó tirado, derrotado no por la fuerza, sino por aquello que jamás comprendería, el poder de un amor verdadero. Los trabajadores sofocaron el ataque con valentía. Manuel fue expulsado, desterrado y repudiado. Nadie quiso seguir a un hombre que había intentado incendiar la tierra que los alimentaba. Ramona, al ver la derrota, descendió de su orgullo como quien baja de un trono. Encontró a Marisol en el patio, atendiendo a los heridos con manos firmes y mirada compasiva. La observó en silencio, comprendiendo que esa campesina tenía más nobleza que muchas damas de linaje. Se acercó a su hijo, que descansaba con el brazo vendado. Santino, quizá me equivoqué. Él la miró con firmeza, sin rencor. Madre, Marisol no vino a quitarme nada. Ella me dio lo que jamás tuve, paz. Ramona apartó la mirada. No pidió perdón, pero su silencio pesó más que 1000 disculpas. Con el tiempo, la hacienda volvió a respirar. Los campos se tornaron más verdes, como si la tierra también celebrara la transformación. Santino y Marisol caminaban juntos al atardecer, sin miedo, sin máscaras. Un día, frente a todos los trabajadores reunidos, Santino tomó la mano de Marisol. Hoy dejo de ser solo el patrón de estas tierras. Hoy quiero ser el compañero de la mujer que dio sentido a mi vida. Un aplauso cálido llenó el aire. Marisol, con lágrimas brillantes, lo abrazó como quien sella un pacto eterno. Esa noche, bajo un cielo sembrado de estrellas, Santino le susurró al oído. Fui un hombre duro y vacío, pero tú me enseñaste que el verdadero poder no está en la tierra ni en el dinero. Está en saber entregar el corazón. Ella lo besó con suavidad, y en ese instante ambos comprendieron que nada en el mundo podría separarlos. Su amor había nacido de la adversidad, resistido al odio y vencido a la soledad. Y así, bajo la luna andaluza que bañaba los campos dorados de maíz, se cerró una historia de fuego y redención, de orgullo y ternura, de un amor que no solo sobrevivió a la tormenta, sino que fue capaz de transformarlo todo.